Uno. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nos volvemos a encontrar con mucha alegría en torno a estos coloquios bíblicos para seguir conversando acerca de este tema que desde la semana pasada nos convoca. Un estudio, una aproximación comparativa entre el cristianismo y las grandes religiones. Vamos pues a invocar al Espíritu Santo y encomendarnos al Señor para que guíe nuestros pasos durante este hermoso viaje que nos va a tomar varias reuniones para conocer las otras propuestas, las otras confesiones religiosas y para conocer más la propia, la nuestra, y amarla con mayor intensidad. Nos encomendamos al Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ti, corazón de Jesús, queremos consagrar y encomendar esta reunión para que ilumines nuestra mente, ilumines nuestro corazón, para que envíes un rayo de tu luz y podamos abordar este tema de la manera que más te dé gloria y ayude a nuestros hermanos. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de conocer tu verdad y te pedimos la fortaleza y las gracias necesarias para vivirla intensamente. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, entrando ya en materia, en este tema de la religión católica frente a las grandes religiones, vamos a comenzar hoy el estudio de la iglesia llamada evangélica, a la luz de la Biblia, porque hemos dicho en la reunión pasada que vamos a analizar las principales enseñanzas de los llamados hermanos evangélicos y vamos a comparar esas enseñanzas con lo que la Biblia dice sobre esos mismos temas. De tal manera que cada uno pues, va a poder sacar su conclusión si es la iglesia católica o es la iglesia llamada evangélica la que está enseñando lo más conforme a la Sagrada Escritura, ¿de acuerdo? Recuerden que la vez anterior hicimos una visión comparativa de todas las religiones, las más importantes, las habíamos separado entre cristianas y no cristianas, y estas no cristianas entre monoteístas y politeístas. Todo eso que nos sirvió como base para comprender el panorama, en dónde estamos ubicados, nos va a permitir ahora entrar ya de lleno con la primera de estas grandes iglesias, la iglesia evangélica. Vamos pues a empezar explicando cómo surge. En realidad el protestantismo es una rama relativamente moderna del cristianismo, es una división de la Iglesia Católica que data de más o menos 1520. Los protestantes fueron originariamente un grupo de católicos que se volvieron disidentes de la Iglesia Católica, alegando que la Iglesia estaba incurriendo en numerosos errores de tipo teológico y de tipo moral también en la conducta de sus prelados, y por esto se separaron de la Iglesia Católica a mediados del siglo XVI, como acabo de decir. Este proceso se llamó la Reforma Protestante, que repito, la voy a mencionar solamente de pasada porque no es la idea. Quizá en algún momento hagamos un coloquio exclusivamente sobre la Reforma Protestante, sus antecedentes, su desarrollo y sus consecuencias. Pero ahora solamente nos interesa llegar a las enseñanzas de la Iglesia Evangélica. Por lo tanto, solamente decir que fue el teólogo y reformador religioso Martín Lutero el que precipitó esta reforma llamada protestante al publicar en el año 1517 sus 95 tesis denunciando las indulgencias y los excesos de la Iglesia Católica. ¿Qué excesos y qué indulgencias y qué tesis son estas? Aunque no es, repito, la intención hacer toda una historia, pero sí es verdad que en la época de Martín Lutero, que era un monje católico, la Iglesia estaba abocada a la construcción, es importante este dato histórico, a la construcción de la actual Iglesia de San Pedro en el Vaticano, esa iglesia que ahora
vemos en Roma, donde el Papa celebra la Santa Misa, se empezó a construir hacia el 1509, 1510. Pero la Iglesia estaba pasando por una profunda crisis económica, fruto de las cruzadas, que habían sido un fracaso económico y militar también. Las cruzadas ya también es otra etapa de la historia de la Iglesia que pues en otro momento podemos abordar, habían dejado a la Iglesia en una situación de pobreza económica muy grande. Y entonces el Papa tuvo una idea que se interpretó muy mal desde el lado de los seguidores de Martín Lutero. Y el Papa había establecido que todo aquel que peregrinara hacia la iglesia que se estaba construyendo, todo aquel que peregrinara desde otros pueblos de Italia o de Europa hacia Roma en penitencia por sus pecados, porque esa era la costumbre. El año 1500, la costumbre era que las personas hacían larguísimas caminatas hacia una iglesia en particular, especialmente Roma, para pagar sus pecados. Eran penitencias realmente grandes. La gente se pasaba 3 meses, 4 meses caminando y durante el camino vivían como mendigos pidiendo comida en la calle. Grandes señores iban a pagar sus pecados. Y entonces el Papa dijo que podían reemplazar esas largas caminatas y esas penitencias dando una ayuda económica a la construcción de la nueva iglesia de San Pedro. Y entonces los grandes señores que querían pagar sus pecados, en lugar de hacer esas caminatas de meses que implicaba vivir como mendigos durante todo ese tiempo, lo que podían hacer era enviar una buena cantidad de dinero para que puedan construir la iglesia de San Pedro, y ya eso equivalía a la penitencia y ganaba las indulgencias por sus pecados. Esto que habría que explicarlo bonito, porque no fue una mala intención, se leyó muy mal, ¿no? Se leyó muy mal y Lutero pensaba que la iglesia había comenzado a vender el perdón de los pecados, como si las obras buenas, es decir, el dar dinero o el hacer penitencias grandes, fuera lo que realmente perdona los pecados y te salva el alma, y no la fe en Cristo y la gracia de Dios. Lo entendió tan mal que realmente se enfrentó a la iglesia y le dijo: están vendiendo el perdón. El Papa le dijo: no estoy vendiendo el perdón, estoy dándole una posibilidad a la gente de que a la vez que perdona sus pecados, ayude a la construcción de la iglesia. Lutero no lo entendió, mucha gente no lo entendió, e incluso grandes señores tampoco lo entendieron. Y entonces, claro, pecaban y luego mandaban dinero, luego pecaban y luego mandaban dinero y decían: ya está, puedo pecar mientras me alcance el dinero para comprar el perdón. Que no era esa, repito, la intención, pero así se entendió. Por eso, Lutero estableció unas tesis, es decir, unos postulados en un documento donde le decía a la iglesia que le explique cuál es el fundamento, por ejemplo, de esas indulgencias. Y luego decía cuál es el fundamento de tal otra enseñanza y de tal otra. Fueron 95 preguntas que Lutero quiso debatir. Y la costumbre, en esa época, la costumbre era que cuando un estudiante o un académico o un intelectual quería debatir un tema, escribía el tema que quería debatir y lo clavaba en la puerta de la universidad donde estaba estudiando o enseñando, de tal manera que el que quiera debatir con él tomaba el desafío y hacían el debate. Como Lutero era religioso, él lo que hizo fue clavar las tesis en la puerta de una iglesia, como desafiando al Papa o a quien el Papa designara para debatir con él. Y el Papa y sus asesores no quisieron debatir, y lo que hicieron fue amenazar a Lutero con la excomunión si no retiraba esas tesis. Lutero no las retiró y evidentemente fue excomulgado. Y ahí comienza la pelea total, ¿no? La pelea total en la que Lutero con sus seguidores se separan de la iglesia. No solamente eran las indulgencias, sino los excesos en la vida moral, porque también es verdad
y están ahí en los libros de historia para que lo puedan revisar, que en los sectores altos de la iglesia de esa época, los cardenales, por ejemplo, es verdad que tenían tierras, tenían, digamos, como que sirvientes y una vida de lujos que no era la correcta, y estamos de acuerdo, pero era otra época, no la juzguemos desde ahora, pero en ese momento sí es verdad que se veía como que normal que un cardenal tuviese muchas propiedades y fuese muy poderoso, porque tenía que influir en la vida política y se pensaba que esa era la manera en que podía influir. Todo eso ya pasó, ya no se tienen esas prebendas que tenían antes, pero Lutero quería ir contra eso y promulgaba y quería que se debata esos temas. Y él enseñaba que la salvación es por la fe en Cristo y no por caminar hasta Roma o hacer tal o cual penitencia y mucho menos pues dar dinero a una obra de construcción. No, solamente por la fe somos salvados y no por las buenas obras, porque si nos salvamos por las buenas obras, estamos anulando la fe en Cristo. Esto es un poco en esencia lo que originó esta crítica y esta reforma protestante, que terminó, repito, con la separación de este grupo protestante a raíz de la excomunión de Lutero. Ahora vamos a entender por qué se les llama protestantes, porque es un nombre que hasta ahora tienen, pero ¿de dónde viene la palabra protestante? El término protestante deriva del latín, obviamente, protestari, que significa protestar. Esta palabra, que viene del latín, se utilizó en la protesta que los seguidores de Lutero hicieron contra la decisión de una asamblea, una plenaria alemana, en una ciudad alemana que se llamaba Espira, en el año de 1529. ¿Qué pasó en esa asamblea? Los obispos, las autoridades civiles y los grandes señores feudales, los príncipes, se reúnen en una asamblea para debatir si en Alemania y por lo tanto en toda Europa iban a dar permiso para que junto con la enseñanza católica este grupo enseñe también lo que ellos empezaban a armar, su doctrina, digamos, evangélica. Y esa asamblea decidió que no. Se les prohibía a los evangélicos, a los disidentes, así los llamaban, o hermanos separados, se les prohibía enseñar esa nueva doctrina, porque ya tenía toda una estructura que ahora la vamos a ver, les prohibía enseñarla en ninguna ciudad alemana. Y era tan fuerte la influencia política alemana en Europa que la prohibición ahí iba a representar la prohibición prácticamente en todo el mundo. Por eso los seguidores de Lutero protestaron ahí en la puerta donde estaba realizándose la asamblea de Espira, protestaron. Y la gente empezó a decir, ¿quiénes son estos? Los que protestan, los protestantes. Y miren, de ahí viene el nombre que estos hermanos se les puso. A partir de ahí, estos grupos de disidentes católicos, como se les llamaba, disidentes aquella persona que siendo de un grupo, se vuelve contra ese mismo grupo, enseñando cosas contrarias y atacando al grupo al que pertenecía. Ese es el concepto de disidente, por eso lo pongo aquí tal cual, no por un sentido peyorativo malo, sino porque realmente ellos eran católicos, se salieron, pero no se salieron como se puede salir cualquiera, sino que empezaron a atacar el grupo al que pertenecían. Por eso ellos rompen con la Iglesia Católica y se organizan en torno a una estructura propia y a un conjunto de doctrinas propias. Obviamente, como parte de la doctrina, que lo vamos a ver en un momento, es que cada uno puede entender la Escritura como Dios le ilumine, así dicen ellos, entonces en el tiempo han ido surgiendo muchísimas iglesias protestantes, por llamarlas así, que enseñan cosas diferentes a la otra. ¿Por qué? Y esto es verdad. A alguien se le ocurre algo o el Señor dice, le ilumina de una manera que es diferente al otro. ¿Y qué hago? Hago mi iglesia y enseño eso. A mí Dios me dice que este pasaje se debe entender así. Bueno, a mí me dijo que era asá. Bueno, yo hago mi iglesia y los que crean eso que vengan conmigo. Y por eso ahora en el mundo
hay más de 30.000 denominaciones protestantes diferentes, 30.000. Por ejemplo, esta Iglesia Evangélica del Buen Pastor o Iglesia Evangélica Pare de Sufrir, son denominaciones. De esas hay más de 30.000, para que se hagan una idea de que van surgiendo nuevas porque se les van ocurriendo nuevas cosas. En eso nos diferenciamos, por ejemplo, con la Iglesia Católica. Les dije la vez pasada que nosotros somos un solo rebaño y un solo pastor. En el caso de los hermanos separados, ellos son muchos rebaños y cada rebaño tiene su pastor. Y ese pastor es el jefe máximo de esa iglesia. No tiene que rendirle cuentas a nadie más. En el caso nuestro, el obispo es, por decir así, el jefe de toda una diócesis. Pero ese obispo no es el jefe máximo de la iglesia. Le tiene que rendir cuentas al vicario de Cristo, que es el Santo Padre, el Papa. Esa estructura católica es muy diferente a la estructura de estas más de 30.000 iglesias protestantes. ¿Cuáles son estas iglesias protestantes? Las más conocidas, porque repito, imagínense, voy a ponerme a nombrar las más de 30.000 que hay, pero las más conocidas son las que tienen ustedes en pantalla. Los luteranos, los calvinistas, de cada una de estas se derivan iglesias presbiterianos, bautistas, metodistas, que en Estados Unidos es la iglesia más fuerte que hay actualmente, los pentecostales, los adventistas y los adventistas reformados o llamados adventistas del séptimo día. De ellos vamos a hablar también en un coloquio aparte. ¿Por qué se llaman adventistas? ¿Por qué del séptimo día? ¿Por qué primero fueron solo adventistas? Pero de estas que son, creo yo, las más conocidas, protestantes evangélicas, se han dado cuenta que en la lista no están ni los testigos de Jehová ni los mormones. Eso es porque ellos no son cristianos, no son evangélicos protestantes, por decir así, porque ellos no creen en la divinidad de Jesucristo. Todos los que están aquí en pantalla sí creen que Cristo es Dios. Lo que pasa es que luego en las otras cosas es que ya nos diferenciamos. Ahora vamos a ver en qué cosas nos diferenciamos con ellos. De los pentecostales, por ejemplo, han salido muchas de las iglesias que ahora vemos, incluyendo esta de Pare de Sufrir que mencioné hace un momento. Muchas de las que tienen estos programas en cable son iglesias pentecostales, pero separadas no es una sola iglesia pentecostal con un solo jefe o pastor, no. Van saliendo iglesias que tienen ese estilo pentecostal, que es un poco más de avivamiento espiritual, de desmayos y de carismas. En fin, son estilos, se respeta a todos, pero tienen eso, ¿no? De gritos, de llantos. Y como me decía una amiga que es una psicóloga muy, muy conocida y muy famosa, me decía que uno de los errores que se comete en esas iglesias es que cuando tú vas a un culto de estos hermanos, claro, estás en una reunión en la que todo el mundo pues termina llorando, gritando y es una forma digamos, de botar muchas cosas. Y entonces uno sale, obviamente, me decía esta amiga, relajado, o sea, sales como que... Y se confunde salir relajado con salir perdonado, que es diferente, Salen tan relajados que dicen, ya está, ya estoy bien otra vez con Dios. Yo no lo sé, nadie ve el fondo del corazón de nadie y Dios a lo mejor sí, pero en la Biblia dice que la forma del perdón es otra. Y es lo que dice la palabra, lo vamos a ver también. Pero claro, uno puede confundir el sentirte muy bien porque botaste todo a estar perdonado. Y esta doctora psicóloga me decía, para mí eso es una confusión de los hermanos separados que creen que porque ya has descargado todo, eso es una catarsis, me decía, es una catarsis psicológica. Y obviamente funciona, porque funciona como catarsis, pero ¿será que Dios realmente te está perdonando? Por lo menos con lo que la Biblia dice sobre el perdón, faltan algunos elementos. Repito, puede ser que si el arrepentimiento de la persona que ha hecho eso es sincero y de verdad se ha arrepentido, el Señor le ha perdonado. Puede ser, sí, es verdad. Porque aunque vaya a otra confesión religiosa, cuando Dios ve un corazón
real y sinceramente arrepentido, Dios obra, porque el Salmo 50 dice que un corazón verdaderamente arrepentido, Dios nunca lo va a despreciar. No dice un corazón arrepentido en este grupo o en este grupo o en este grupo. Dice un corazón verdaderamente arrepentido, el Señor no lo va a rechazar. Por eso digo, puede ser que sí, pero puede ser que uno salga pensando que ha pasado algo que en realidad no ha pasado. De eso vamos a conversar, por ejemplo, para saberlo por lo menos. Repito, nadie puede juzgar el fondo del corazón de nadie, pero por lo menos veamos qué dice la palabra de Dios sobre estos temas. Ahora, ¿es correcto llamarlos evangélicos? Porque claro, tú a veces dices, ¿tú qué eres, católico o evangélico? Yo soy católico. Ah, no, yo soy evangélico. ¿Es correcto llamarlos evangélicos? ¿Qué cosa es un evangélico? Por definición, evangélico es toda persona que intenta adecuar su vida al evangelio. Eso se llama evangélico. Yo conozco los evangelios, acepto que son la verdad y quiero vivir según eso. En ese sentido, los católicos también somos evangélicos, porque yo por lo menos, y creo que todos, queremos vivir nuestra vida según los evangelios. También nosotros somos evangélicos. Y entonces, ¿cómo los llamamos? Cristianos. ¿Es correcto llamarlos cristianos? Por definición, cristiano es toda persona que reconoce que Jesús es Cristo. ¿Y se acuerdan lo que les dije? ¿Qué cosa es Cristo? El título divino de Jesús. Por lo tanto, todo aquel que reconoce y cree que Jesús es Dios, es cristiano. En ese sentido, también los católicos somos cristianos. No es un término que solamente deban llevarlo ellos. Por eso, la forma en que la Iglesia Católica los llama, a nivel, digamos, oficial y cuando conversamos con ellos, porque hay un diálogo abierto con estos hermanos, la forma en que la Iglesia los llama es hermanos separados, porque somos hermanos, nacimos de la misma madre que es la Iglesia Católica, pero en el camino ellos se separaron. Pero seguimos siendo hijos de la misma madre, por eso les llamamos hermanos separados. Pero para efectos de estos coloquios, para hacerlo más ágil, vamos a llamarlos evangélicos, porque todo el mundo ubica perfectamente este término. ¿De acuerdo? Los hermanos evangélicos o las iglesias evangélicas. ¿Cuáles son las principales enseñanzas? Voy a mencionarlas casi que de pasada, porque hoy vamos a abordar una de ellas, pero voy a mencionar las principales, ¿de acuerdo? No voy a explicar todas las principales hoy, porque eso nos va a tomar algunas reuniones. La primera gran enseñanza va contra la verdad fundamental de la Iglesia Católica. Ellos niegan la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Acá sí tenemos un gran problema con ellos porque niegan que Cristo se haga realmente presente cuando el sacerdote consagra la hostia y el vino, y nosotros afirmamos que ahí está real y verdaderamente presente Jesús. Ellos dicen que no, que eso es un símbolo, que eso Jesús, como dice en lo que tienen en pantalla, no hay pruebas de que Jesucristo haya establecido la misa, que haya pedido que se celebre la misa y que los cristianos recibieran la comunión en el comienzo, sabiendo que estaban recibiendo el mismo cuerpo de Cristo. Dicen, no hay pruebas de eso. No hay pruebas. Ellos comían un pan, pero era un pan simbólico, como que, ay, mira, vamos a comer el pan de la solidaridad, el pan de la unidad, pero no es realmente Cristo. Ellos dicen que en la Biblia no constan estas verdades que la Iglesia Católica pretende enseñar. Bueno, vamos a ver si es así, si la Biblia dice o no dice que en la fracción del pan estaba realmente presente Jesucristo, y si Cristo no dejó dicho que se celebre la Santa Misa, y si no hay pruebas de que los primeros cristianos, cuando hablo de los primeros hablo de Pedro, Santiago, Juan, Mateo, los primeros, vamos a ver si celebraban o no celebraban la Santa Misa y cómo la celebraban. Y si es que no la celebraban,
Habrá que darles la razón a los hermanos evangélicos y decir, sí, bueno, no había eso al comienzo, pero vamos a ver si es así. Luego, ellos dicen que Jesucristo no constituyó a Pedro como cabeza de la iglesia y que por lo tanto no debe haber papa, porque ustedes saben que el papa es el sucesor de Pedro. Ellos dicen que no, que en ninguna parte de la Biblia consta que Jesús nombró a Pedro jefe de la iglesia y le dijo que se encargara de que apacentara a su rebaño. Sí hay. De hecho, hay algunos textos muy precisos que dicen exactamente eso. También eso lo vamos a ver, pero bueno, ellos enseñan que el Papa no debe estar, nadie le tiene por qué dar obediencia porque Jesús no quiso un Papa. Bueno, vamos a ver si es verdad. Y que tampoco Jesucristo quiso sacerdotes, porque no le dio poder a los apóstoles para ordenar sacerdotes. Y por lo tanto, no deben haber ni sacerdotes ni obispos. Esta es la tercera enseñanza que ellos sostienen. Por lo tanto, ni Eucaristía, ni Papa, ni sacerdotes, o sea, no tendría yo nada que hacer aquí, ni obispos. Pero además enseñan que, obviamente, si no hay sacerdotes, si no hay obispos, si no hay Papa, pues no hay sacramento, porque ¿quién bautiza? ¿Quién casa? ¿Quién confiesa? Pues los sacerdotes. Entonces no hay sacramento. Aunque es verdad, en esta amalgama de iglesias que les he dicho al comienzo, que hay más de 30.000, es verdad que algunas sí aceptan el bautismo, algunas, pero niegan los demás sacramentos. Y alguna otra acepta hasta el matrimonio. He encontrado alguna que acepta el matrimonio como un sacramento, digamos, como un vínculo especial con Dios. Pero hasta ahí hemos llegado. La gran mayoría niega todo, especialmente la misa y la confesión ante un sacerdote. Ellos dicen que no consta en ninguna parte de la Biblia que Dios haya dicho al hombre que confiese a otro hombre. Y en ninguna parte dice que hay que confesarse frente a otro hombre que es a lo mejor tan pecador como el otro. Eso es lo que ellos dicen. Vayan apuntando todo esto porque, repito, todo esto va a ser motivo de conversación y con la Biblia en la mano, y por eso les he pedido desde la reunión anterior que tengan una buena Biblia. Ahora vamos a hablar de la Biblia, un poquito cuál es la que hay que usar o cuál es la que sería bueno para efectos de estudiar la Biblia. Hay que tenerla a la mano porque vamos a usar bastante Biblia para responder estas afirmaciones que son graves y son serias, porque si ellos tienen razón, yo no tengo que ser sacerdote. Si ellos tienen razón, el Papa tiene que salir de donde está. Pero si la Biblia tiene razón y la Biblia es la palabra de Dios, son ellos los que tendrían que replantear un poco sus enseñanzas. Y sin ánimo de pelear con nadie, vamos a hablar de ideas. Ellos dicen una cosa, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, ¿de acuerdo? También enseñan que la salvación, lo que dijimos hace un momento cuando hablamos de Lutero y las famosas indulgencias, la salvación es por la fe en Cristo, sin el concurso de las buenas obras. Yo no tengo que hacer nada bueno para salvarme, cuando sí sabemos que el Señor pide que se hagan obras buenas, ¿no? Para colaborar con la salvación. Colaborar, esa es la clave. No es que mis obras buenas me salvan porque yo prácticamente me salvo solo con mis obras buenas, no, me salva la fe y la gracia, pero esa fe y esa gracia requieren una colaboración de mi parte, aunque sea mínima, que son mis buenas obras. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a tocar también. Acuérdense que en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo está ese encuentro de Jesús con el joven, que le dice el joven a Jesús, ¿qué tengo que hacer de bueno para salvarme? Y Jesús no le dice, no tienes que hacer nada, solamente la fe te salva. No le dice eso, le dice, cumple los mandamientos si quieres salvarte. Miren, o sea que Jesús piensa que sí hay que cumplir algunas cosas para salvarse. Por ejemplo, hay varios textos que iremos conversando, pero ellos enseñan que no hay que cumplir nada y que uno se salva solo por la fe. Bueno, vamos a ver algunas cosas de eso. También esto de la interpretación individual de la Biblia, cada uno léala y lo que a cada uno le diga,
pues eso es. Pero no puede ser, pues, no es lógico. ¿Se acuerdan que en la primera reunión hablábamos de un principio lógico que dice que no puede ser que una misma cosa y su opuesto sean verdad al mismo tiempo? A mí me puede decir una cosa, a ti te dice todo lo opuesto. No puede ser verdad, pues uno de los dos tiene que ser mentira, por lógica, pero no. Ellos dicen, si a ti Dios te iluminó una cosa, hazlo. Si a ti Dios te iluminó otra, hazlo. En cambio, la Iglesia Católica tiene el magisterio vivo de la Iglesia, es decir, la enseñanza de los papas, la enseñanza de toda la Iglesia de 2000 años, de los primeros padres de la Iglesia, que más o menos marcan como un cauce dentro del cual uno puede moverse con más seguridad. Si no, andamos pues cada uno entendiendo la Biblia como uno quiera, y no es así, y no es así. Yo esto lo estudié hace años, pero ahora un poquito revisando para esta reunión con ustedes, estaba mirando algunas iglesias evangélicas, algunas denominaciones protestantes de más de 30.000 que hay, y hay cosas curiosas, pues, porque, claro, si tú entiendes las cosas fuera de contexto, puedes hacer cualquier cosa que no es la voluntad de Dios. Hay una iglesia que interpreta hay un texto en el libro de la sabiduría que dice que el hombre sabio bebe el agua de su propia fuente, que obviamente con un poquito de estudio bíblico de la cultura hebrea de la época, del mundo hebreo de esa época, se entiende que esa frase tenía un sentido en ese momento que es el que hay que entender. El hombre sabio bebe el agua de su propia fuente. Es como decir que el hombre sabio encuentra la sabiduría dentro de sí mismo, en el conocimiento propio, en el saber sus fortalezas, sus debilidades, en reconocerse una persona en crecimiento. Ahí se hace sabio. Eso es así. Pero hay un grupo de hermanos separados que practica lo que se llama la orinoterapia, que significa que se toman su propia orina, porque dice que Dios lo manda. Tomar el agua de su propia fuente. Vamos a ver, si lo entiendes por ahí, imagínense las cosas que uno puede hacer. Y estaba revisando, y así como hay varios más, es decir, hay textos bíblicos que si no los comprendes bien, las prácticas que se derivan no son buenas, digamos, ¿no? No son buenas. Entonces, esto de la interpretación individual de la Biblia no va con nosotros. Luego, no aceptan la devoción a la Santísima Virgen María. De hecho, enseñan que tuvo más hijos y que no fue virgen, y que en ninguna parte de la Biblia está sustentado el amor a la Virgen, la devoción a la Virgen, y mucho menos, por ejemplo, el rezo del Santo Rosario. No hay sustento, dicen ellos, para que amemos a la Virgen. Ay, aquí sí ya me quisiera quedar para empezar a explicar un montón de textos que sí hay, pero lo vamos a hacer en su momento. Luego también la devoción a los santos. ¿Por qué le rezas a San Judas Tadeo o a San Francisco? ¿Por qué haces la novena al Padre Pío? ¿Dónde dice en la Biblia que eso hay que hacer? Uno no debe rezar sino a Jesús y solamente a Jesús. Y sacan por ahí algún texto. Todo eso lo vamos a ver, pero ¿podemos rezarle a los santos, los católicos? ¿Es bíblico eso? ¿Dios nos da permiso o tienen razón los protestantes? Y finalmente las iglesias enseñan que no podemos y no debemos tener imágenes de nada. Esa imagen de la Virgen o un cuadro de Jesús o un cuadro de la Santísima Virgen. No, nada, porque eso es pecado, idolatría, y que Dios repugna a una iglesia que cae en idolatría. Y por eso ellos no tienen imágenes de nada. E invocan un texto del libro del Éxodo en el que efectivamente el Señor dice: no te harás imágenes, y ahí te sacan el texto. Entonces dicen: tú tienes un cuadro de la Mater ahí en tu casa, o tienes un cuadro del corazón de Jesús, idólatra, vas contra una orden directa de Dios que dice: no te hagas imágenes de nada del cielo, de nada de la tierra, de nada de debajo del mar, nada. ¿Y qué haces con un cuadro del corazón de Jesús? Tú estás yendo contra la Biblia. Suena inconvincente, ¿verdad? Sí, suena, pero vamos a ver si es verdad.
Si Dios prohíbe realmente las imágenes y por tener una imagen somos idólatras. Es más, este es el tema de la siguiente reunión, así es que estén atentos. La próxima reunión va a ser sobre este tema. Vamos a empezar con el tema de las imágenes, con el tema de la Virgen, de los santos. Por ahí nos vamos a empezar a meter porque creo que es lo más común que ellos nos interpelan como católicos, ¿no? Que somos idólatras y tal. Próxima reunión, el tema de las imágenes. Ahora, también es bueno saber que la Biblia católica y la Biblia protestante no son iguales. La Biblia católica tiene 73 libros. Los libros son pues Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces. Esos son libros, ya. De esos, la Biblia católica tiene 73, 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, cartas de Pablo, todos esos libros son 27. Más los 46 del Antiguo Testamento, nuestra Biblia católica tiene 73 libros. Ustedes cogen una Biblia protestante y van a encontrar que tiene solo 66 libros. Le han quitado 7 libros. Se los han quitado, no hay. ¿Qué libros han quitado? Los tienen en pantallas: Tobías, Judith, Baruch, los 2 libros de los Macabeos tan importantes, Eclesiástico y Sabiduría. Es curioso porque cuando Jesucristo hace referencia al Antiguo Testamento, cuando Él predica y los apóstoles escriben, Jesús hace referencia a textos del Antiguo Testamento, Jesús usa textos de estos libros. Y sin embargo, si el mismo Jesús los usó, pero sin embargo los hermanos evangélicos los han quitado. ¿Por qué los han quitado? Aquí está la gran pregunta. ¿Por qué los han quitado? Porque para distinguirse de los católicos, fundamentalmente, la Biblia católica era una y ellos querían distinguirse de la Iglesia católica y asumieron la Biblia hebrea en el Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento sí coinciden con la Biblia católica, aunque Lutero puso en tela de juicio algunos libros del Nuevo Testamento también. Lutero puso en duda, por ejemplo, la carta del apóstol Santiago. Él dijo que ese libro no era canónico, o sea, no era inspirado por Dios. ¿Y por qué? Porque si ustedes van a la carta del apóstol Santiago, lo que Santiago va a decir desde el primer momento es que la fe se demuestra con obras y que una fe sin obras es una fe muerta. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Y la fe sin obras no salva. Caramba, esto va frontalmente contra la enseñanza quizá más importante de los hermanos evangélicos, que la salvación es solo por la fe y no por las obras. Por lo tanto, Santiago tiene que salir y Lutero lo sacó. Pero ahora los hermanos evangélicos, las iglesias más modernas, sí lo consideran, pero le dan otra interpretación, que ahora la vamos a conocer cuando lleguemos a ese punto. Entonces, la Biblia hebrea en el Antiguo Testamento negó la inspiración de estos 7 libros. ¿Por qué la Biblia hebrea? Esto ya es otro tema, pues un tema de la religión judía. Pero es que como esa Biblia es la que han tomado los hermanos protestantes, hay que hablar un poquito, aunque sea un minuto de eso. Los judíos tenían claro que Dios se había escogido al pueblo hebreo, al pueblo judío, para revelarse al mundo. Y que Dios había hablado en hebreo su revelación. El idioma que Dios escogió fue el hebreo, para hablarle a la tierra. Esa es la mentalidad. Y obviamente es cierto porque la primera revelación fue al pueblo judío. Y entonces los pueblos paganos, pecadores de alrededor, no tenían el privilegio de haber recibido la revelación de Dios. Y esos pueblos hablaban otros idiomas, idiomas paganos. Y era imposible pensar que Dios se revele usando un idioma que no sea el hebreo. Es la mentalidad de ellos. Y como estos 7 libros
están originalmente escritos en griego, porque es el mundo cultural de esa época, el imperio griego, que tuvo lugar 300 años antes de Cristo, el imperio griego de Alejandro Magno. Algunos libros de la Biblia se escribieron por la influencia cultural en griego, pero los hebreos dijeron, no puede ser palabra de Dios una palabra que está en griego, es como que Dios hablara utilizando malas palabras. No aceptamos esto. O habla en hebreo o no habla. Y entonces estos 7 libros, los hebreos no los consideraron inspirados por Dios, porque estaban en griego. Y son estos. Y luego la Biblia hebrea tiene pues 66 libros porque estos los sacaron. Solamente tiene Antiguo Testamento, no tiene el Nuevo Testamento, la Biblia hebrea. Estamos hablando de la Biblia hebrea. Y cuando Lutero quiso distinguirse de la Iglesia Católica para tener otro libro, escogió esta Biblia hebrea en el Antiguo Testamento, es decir, con 7 libros menos. Y luego él quitó algunos del Nuevo Testamento, que repito, esos del Nuevo Testamento ya se han incorporado. Por eso ya prácticamente no hay que hablar mucho de ellos. Pero si se dan cuenta, no hay una razón teológica válida para Lutero para quitar esos 7 libros. Para los hebreos ya está bien, tienen tanto amor a su cultura, a su lengua hebrea, que pueden creer que Dios no va a hablar si es que no es en hebreo. Tanto amaban el hebreo como el lenguaje que escogió Dios, que para hablar en la calle no usaban el hebreo, porque era como ofender un lenguaje tan divino, ¿no? Hablaban arameo, que es una derivación del hebreo. Ya, con los judíos se puede entender, pero Lutero, ¿qué razón teológica tuvo para que la Biblia protestante tenga 7 libros menos? No la tenía. La verdad, no la tenía. ¿Cuáles son? ¿Cómo reconoceríamos? A ver, ahí tengo en pantalla algunas Biblias católicas buenas y las Biblias protestantes. Ojo, la Biblia protestante, en lo que tiene igual a la Iglesia Católica, la Biblia católica, sí está bien tenerla, porque los libros que sí tiene, sí son iguales a los libros de la Biblia católica. El único problema es que le faltan libros, ¿de acuerdo? Es diferente a, por ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová. Ellos sí tienen una Biblia que está cambiadas las palabras y dice otra cosa, aunque parecen iguales, les cambian palabras claves de tal manera que el mensaje cambia. Ahí sí tengan cuidado, esa Biblia no hay que usar. Entonces, dentro de las Biblias católicas, tenemos la Nácar Colunga, que es una buena Biblia, la Biblia de Jerusalén, que para estudio, yo creo que es de las mejores para estudio, la Biblia latinoamericana, la Biblia del Pueblo de Dios, la Biblia del Peregrino, la Biblia de Navarra para estudio también es muy buena. Y como Biblia protestante tenemos la Reina Valera y la Biblia de las Américas. Ustedes cojan su Biblia, abran la primera hoja y ahí va a decir qué Biblia es, porque ahí lo pone. Y otro dato importante, porque hay más Biblias católicas válidas. ¿Cómo sabemos si es católica y si es válida? En la primera hoja, si es que hay una especie de sello y firma de un obispo que da permiso, no hay problema, pueden utilizarla, ¿de acuerdo? A eso se llama el nihil obstat y el imprimatur. Nihil obstat en latín significa nada impide que se use esta Biblia. Nihil obstat, nada impide que se use esta Biblia. Entonces, si ustedes tienen una Biblia que no saben si es Jerusalén, si es de Navarra o qué sé yo, pero quieren saber si es católica, vayan a la primera hoja, la primerita, y van a encontrar una especie de decreto, la firma de un obispo, el nombre del obispo y un sello de la diócesis del obispo. Eso significa que esa Biblia se puede usar, porque está avalada por la autoridad de la Iglesia, ¿de acuerdo? En cambio, la Reina Valera, que es la Biblia protestante más conocida, le faltan libros, pero los que tiene sí van bien, digamos, van con los libros de la Iglesia Católica, se puede tener, pero sepan que es una Biblia que está incompleta, ¿ok? Bien, vamos a desarrollar brevemente la primera de las grandes enseñanzas de las iglesias evangélicas, sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía.
Los protestantes o evangélicos no creen en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y afirman que Él no ha querido darnos su carne para que la comamos y que el capítulo 6 del Evangelio de San Juan debe entenderse en sentido figurado y que en consecuencia no es necesario recibir la Eucaristía para salvarnos. Vamos a ver qué dice, esto es lo que enseñan ellos sobre la Eucaristía. No hay presencia real, es una presencia simbólica. Es como cuando uno, qué sé yo, pues, en una foto dice, ahí está mi mamá, pero no está, pues, es un símbolo, digamos. La foto de mi mamá no es mi mamá, algo así, ¿no? El pan ahí está, pero no está. Y que no hay que recibir la comunión, porque como ahí no hay nada, pues da igual si comulgas o no. Y que el capítulo 6 de San Juan, que todo el capítulo 6 es sobre la Eucaristía, debe entenderse en sentido simbólico. Algunas afirmaciones del capítulo 6 para que veamos si es que Jesús quiso que se entendiera simbólicamente sus palabras. Yo soy el pan de vida. Yo soy. Esto es una afirmación tremenda. Este es el pan que ha bajado del cielo. ¿Se acuerdan ese pasaje? Capítulo 6 del Evangelio de San Juan. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Es. El verbo ser o estar en el original griego de estas frases es muy fuerte, es, yo diría, indiscutible, no es simbólico. Es un es que realmente dice que es. No dice el cuerpo que yo daré simboliza mi carne. No, ahí dice es. ¿En qué parte dice simboliza o hagan la idea que es mi carne? No, ahí dice yo soy el pan de vida y mi cuerpo y el pan que yo daré es mi carne, ¿no? Son textos del capítulo 6 que ellos dicen hay que tomarlo simbólicamente. ¿Y por qué? Porque lo dicen ellos, pero ahí dice otra cosa. Y en otra parte del capítulo 6, por ejemplo, esto que está en pantalla. Comenzaron los judíos, porque claro, él le decía a los judíos que deben comer su carne. Y los judíos se sorprendían y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús, en lugar de rectificar, como ha hecho en otros momentos cuando le entendieron mal, él rectificaba. En lugar de rectificar, se reafirma con una frase que es muy hebrea, muy de la época, y que quiere decir que realmente estoy diciendo algo que es verdad. Y se usa ese doble en verdad os digo, que si se acuerdan, en varias partes del Evangelio Jesús lo utiliza. Cuando él quiere reafirmar que lo que está diciendo es realmente verdad, él usa esa fórmula hebrea de la época que era decir 2 veces amén, porque amén significa en verdad. Amén, amén. En verdad os digo. Por eso cuando el sacerdote hace una oración o dice, este es el cuerpo de Cristo y todo, respondemos amén. Nosotros decimos amén, es decir, es verdad. Ahí está, es verdad. Y cuando vas a comulgar, ¿qué hace el sacerdote? Te muestra la hostia y te dice, el cuerpo de Cristo, y tú dices, amén. Y ahí recién lo recibe. Es decir, es verdad, yo creo que está ahí y por eso lo recibo. El amén significa es verdad. Entonces, cuando Cristo utiliza doble amén, es un recurso literario de la época que se usaba cuando tú querías reafirmarte verdaderamente en algo. En lugar de decir, no, mira, quise decir otra cosa, lo que estoy diciendo es esto, no lo entiendan mal. No, él dice, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Y esa carne y esa sangre es el cuerpo y es el pan y es el vino. Eso está clarísimo en el capítulo 6. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. O sea, ¿hay que comulgar para tener vida eterna? La Biblia dice que sí. Pero hay que comulgar dignamente. Ahora lo vamos a ver en un momento. No es comulgar por comulgar. Hay que comulgar dignamente. Porque dice, mi carne es verdadera comida, verdadera, no es simbólica. Esto los hermanos, ellos dicen, no, eso hay que entenderlo simbólicamente. Ya está bien que digas eso, yo respeto tu opinión,
pero te pido que me expliques por qué tengo que entenderla simbólicamente. ¿En qué parte dice que hay que entenderla simbólicamente? En ninguna parte lo dice. Tú lo dices. Bueno, la Biblia no lo dice. La Biblia dice, esto es, mi carne es verdadera comida. Tú dices, no, eso es simbólico. Demuéstramelo, sácame un texto, uno, en el que Jesús diga, lo que yo he dicho de la Eucaristía, entiéndanlo simbólicamente. Y con todo gusto, mi hermano, con todo gusto, entenderemos simbólicamente, pero no hay. ¿De acuerdo? Luego, las palabras de consagración de Cristo en la última cena son fuertísimas. Cuando tomó el pan, mientras estaban cenando, ¿se acuerdan los textos de la última cena? La cena de Pascua, que para Cristo fue la última cena porque de ahí salió a Getsemaní, en Getsemaní lo atraparon y ahí comienza la pasión que va a terminar en su muerte y su resurrección. En esa última cena, que fue jueves, él coge el pan y dice, tomen y coman todos de él, que es una forma de decir, comulguen, ¿no? Es lo mismo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, es mi cuerpo. Es Cristo el que lo está diciendo, ¿eh? No es un apóstol, no es que... No, Jesús está diciendo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, cuando cogió la copa del vino. El mismo Cristo, que es la palabra de Dios hecha carne, según el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, la palabra eterna de Dios se hizo carne, esa palabra que ha creado todo, porque si leen el Evangelio de San Juan, en los versículos 2, 3 y 4 del capítulo 1, dice, por esa palabra se creó todo cuanto existe, y sin ella no se hizo nada de cuanto hay. Y es verdad, cojan el libro del Génesis, ¿y qué dice? ¿Cómo crea Dios? Hágase la luz, sepárese la tierra de las aguas. Está hablando, es la palabra creadora de Dios la que crea. Esa palabra que tiene el poder para crear todo, se hizo hombre en Cristo. Eso lo dice San Juan. Y la palabra se hizo hombre. Y ese hombre que es la palabra creadora, coge un pan y dice, esto es mi cuerpo. A ver, ¿qué más pruebas necesitamos? Tiene poder para crear todo el universo y no va a tener poder para coger un pan y decir, esto es mi cuerpo y que realmente lo sea. Pues yo creo que sí. Esto ya lo desarrollaron los primeros padres de la Iglesia y lo llaman el argumento de la palabra creadora. Es decir, la misma palabra que ha creado el universo es la que dice esta frase. Tomen y coman todos de él, esto es mi cuerpo. Lo que pasa es que tu mente y mi mente no lo entiendan y que mis sentidos no vean la esencia y vean las formas y yo sigo viendo un pan, eso es otra cosa. De eso hablé en algún momento, en algún coloquio, de la transubstanciación. Ahí está para que lo vean. Eso es otra cosa, que mis ojos no vean lo que está pasando adentro en la sustancia, ese cambio real, eso no quiere decir que no esté pasando. Yo veo la forma de pan, pero está sucediendo el milagro. ¿Y cómo lo debo creer? Porque Jesús lo ha dicho. Y Jesús es Dios y Jesús no puede mentir. ¿De acuerdo? Y que dice, hagan esto en memoria mía. Es lo que hacemos, le hacemos caso. La misa diaria es eso. Es repetir el mismo gesto de Jesús porque Él ha pedido que hagamos esto en memoria suya. Y por eso todos los días el sacerdote, en nombre de Cristo, vuelve a decir, esto es mi cuerpo. Y vuelve a pasar el milagro. Porque Él ha dicho, hagan esto en memoria mía. Si Él hubiera dicho, esto no lo hagan, lo estoy haciendo yo, pero no lo hagan, es otra cosa. Pero Él dijo, hagan esto. Está la orden de celebrar la misa. Claro, no dice, celebren misa todos los días, pero no lo tiene que decir. Ahí está la orden. Hagan esto en memoria mía. Y la Iglesia hace eso todos los días. ¿Qué más? Está perfectamente claro, hasta aquí, que el Señor está realmente presente. Él dice que está, no dice, imagínense que estoy. No dice que me muestren un texto donde diga algo de eso y bueno, conversaríamos, pero créanme, no lo hay. ¿De dónde sacan esto los hermanos separados? No lo sé.
La verdad, bíblicamente por lo menos no hay. Tendrán otros argumentos, pero ¿qué otros argumentos más fuertes que la misma Biblia? Ellos dicen que no consta en la Biblia que los primeros cristianos hayan recibido la comunión, el cuerpo del Señor, y que por qué nosotros tenemos que recibirla si los primeros cristianos no la recibieron. Esto no consta. Bueno, sí consta. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. Uno de varios textos que por tiempo no voy a mostrar todos. El cáliz de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo en Primera de Corintios? Que bendicen un cáliz y parten un pan. Está diciendo que están celebrando algo y que en esa celebración sucede una partición de un pan, una bendición, que es la comunión del cuerpo del Señor. No dice que simbólicamente nos unimos en amor, en solidaridad, no. Dice, comulgamos el cuerpo del Señor cada vez que hacemos esto. Es más, San Pablo está tan seguro que la comunión es Cristo, que miren lo que dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 27 al 29. Cualquiera que comiere de este pan o bebiere de este cáliz, está hablando de la misa que celebran, si no, no diría eso, indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. No dice será reo de ese pan, no, del cuerpo y de la sangre. O sea, ese pan es el cuerpo y esa sangre es, ese vino es la sangre. Será reo del cuerpo y la sangre del Señor, porque el que come y bebe indignamente, come y bebe su propio juicio, porque no está discerniendo el cuerpo del Señor. San Pablo tenía clarísimo que ese pan es el cuerpo del Señor y que recibirlo en pecado es peor, porque al pecado que ya tenías le agregas otro pecado, que es comulgar en pecado. Por eso dice, recibirlo indignamente, en el lenguaje de hoy sería comulgar en pecado, empeora tu situación de pecado. No es que como ya comulgué se me borra el pecado, no, aumenta, lo dice la Biblia. Por eso la Iglesia Católica, no porque discrimine a nadie y no porque no seamos pecadores todos, pero sí dice, si estás con un pecado grave, no comulgues, porque es peor para ti. Lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, no porque yo no quiera que te acerques, arrepiéntete, confiésate y comulga. Por eso es, porque existe Primera de Corintios 11, 27 al 29. Por eso no comulgamos en pecado, porque está en la Biblia que desde tiempos de San Pablo la gente evitaba comulgar indignamente. Ahí está la prueba. Que me digan los hermanos de dónde sacan que los primeros cristianos no comulgaban, y no comulgaban con respeto. Ahí está el texto, lo están viendo. ¿Y qué podemos decir frente a lo que afirman ellos? Que no hay prueba de que Jesucristo haya establecido lo que los católicos llamamos la misa. ¿Celebraban la misa? A ver, veamos. Consta claramente en la Sagrada Escritura que Jesucristo mandó a sus apóstoles hacer lo que Él ha hecho. Les he mostrado el texto de Lucas cuando Jesús consagró el pan y el vino. Y basta leer este texto que tengo en pantalla. Primera de Corintios 11, del 23 al 26. Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Asimismo, también el cáliz, después de haber cenado, diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Hagan esto en memoria mía, porque cuantas veces coman de este pan y beban de este cáliz, anunciarán la muerte del Señor hasta que vuelva. ¿Se entiende la orden de comer y beber su sangre hasta que Él vuelva? Yo creo que está clarísimo. Es lo que hacemos. Comemos y bebemos su sangre hasta que Él vuelva. Y si no les queda tan claro, que sí lo está, vean lo que dice en Hechos de los Apóstoles. Ustedes saben que el libro de los Hechos narra cómo vivían las primeras comunidades cristianas, ¿verdad? Pues miren, capítulo 2 de Hechos, versículo 42. Los primeros cristianos acudían asiduamente. ¿Qué significa asiduamente? Diariamente,
a cada rato, asiduamente significa frecuentemente, a la enseñanza de los apóstoles, es decir, la catequesis, a la comunión y a la fracción del pan y las oraciones. Fracción del pan es el nombre que tiene en las primeras iglesias cristianas la Santa Misa. La fracción del pan es la misa, porque se consagraba el pan, se partía, que es lo que hace el sacerdote, en un momento lo parte, y luego se comparte con todos. Y en Hechos 20, versículo 7 dice, el primer día de la semana, caramba, ¿cuándo es el primer día de la semana? Domingo. Estando nosotros reunidos para la fracción del pan, y ahí narra Pablo un hecho en su vida, pero me importa este pedacito del versículo, ¿no? Está comprobado que se reunían los domingos a celebrar la misa, porque también dicen ellos, el sábado es el día del Señor. Los adventistas del séptimo día tienen esto muy metido. El sábado es el día del Señor. ¿Por qué celebras domingo? Consta que los primeros cristianos se reunían el domingo, no el sábado, porque el domingo es el día de la resurrección del Señor, es el día de la nueva creación, el día en que llega a cumplimiento el plan de Dios sobre el hombre. Ese día hay que celebrar, el día en que Cristo ha resucitado, porque si Él no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, dirá San Pablo en el capítulo 15 de la carta a los Corintios. Por eso celebramos el domingo, porque es el día del Señor. Domingo viene de Domini Dei, domingo, día del Señor. Domine es Señor en latín, Domine. Dei, obviamente día, día del Señor. Domingo es el día en que Cristo resucita. O sea, sí consta. Queda claro, pues, que la Sagrada Escritura afirma la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, lo acabamos de ver. Hay más textos, sino que no hay más tiempo, la verdad, pero está por todos lados. Lo que no hay es un texto, y yo le pido con todo respeto y cariño, si alguien encuentra un texto donde Jesús diga, la Eucaristía es un símbolo, el pan no es mi cuerpo, el que quiera que crea que eso está ahí, el que no quiera no pasa nada. Si encuentran un texto que diga eso, con todo cariño lo conversamos. Yo no tengo ningún problema porque la Biblia está ahí, todos la tienen. Busquen, yo ya me di el trabajito de buscar. Bueno, la Iglesia Católica en 2000 años ha escudriñado las Escrituras y no hay un solo texto que niegue la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que niegue la voluntad de Jesús de que se celebre la misa hasta que Él vuelva, y que efectivamente los primeros cristianos ya celebraban la Santa Misa. Les he mostrado algunos textos, espero que les haya servido. No he encontrado un texto que apoye la versión evangélica, por eso no lo he mostrado, no porque quiera esconderlo a propósito, repito, no es así. Se respeta mucho a los hermanos evangélicos, hay gente muy buena en todos lados, pero en esto no hay de dónde agarrarse para decir que no está Jesús en la Eucaristía. No tienen de dónde. Además, si quieren un argumento que no esté en la Biblia, bueno, vayan al YouTube y busquen milagros eucarísticos y van a ver lo que pasa. En algunos casos, la hostia sí que se ha convertido en carne y ha sangrado. Pasa cuando Dios quiere que pase, no tiene que pasar, porque ya está su palabra, que es lo que... Pero sabiendo Dios que somos débiles y que necesitamos de rato en rato como que un empujón de fe, Él permite que la hostia se convierta de tal manera que mis ojos vean el milagro. Y eso pues está ahí, está en YouTube para que lo vean. Y créanme que la ciencia ha intentado demostrar que eso es mentira y que hay truco. No hay truco, no lo han podido demostrar. La misma ciencia ha intentado varias veces y la verdad es que no hay truco. Eso está ahí, es un milagro. ¿De acuerdo? Bien. Como les prometí, la próxima reunión será descubrir juntos si en la Biblia se prohíbe tener imágenes, si podemos tenerlas o estamos ofendiendo a Dios por tener un cuadro de la Virgen o un cuadro del corazón de Jesús o por tener una imagen de un santo. ¿Está prohibido? ¿Estamos ofendiendo a Dios? ¿O realmente hay un error de interpretación? Porque sí es verdad que en el capítulo 20 del Éxodo, versículo 4, si quieren léanlo, para que lleguen preparaditos, no hay ningún problema.
dice, no te harás ninguna imagen de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni de lo que hay debajo de la tierra. Wow, si esa orden es verdad, la Virgen está en el cielo. Jesús está en el cielo. No tengo que tener una imagen de... ¿Será verdad? Vamos a ver si lo explicamos y qué quiso decir o qué no quiso decir. Con la Biblia, repito, con la Biblia. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí vamos a llegar. Muchas gracias por su compañía. Espero que haya quedado claro. Pongan sus comentarios, compartan el video si es que les ha gustado. Y si les ha gustado, pongan así que les ha gustado, porque eso nos ayuda para seguir llegando a más personas. ¿De acuerdo? Gracias y hasta la siguiente reunión, Dios mediante. Que el Señor les bendiga.